Oye, hermanos, ya creo que ya Jorge dio todo, ¿no? Para estudiar, así que más gratis no puede ser, creo, ¿no? Ya, así que vamos a tener el tiempo. ¿Cómo están mis hermanos? Buenos días. ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal esta semana? ¿Difícil? ¿Dura o no dura? Creo que todos pasamos por diferentes problemas, ¿o no? Cada uno de los que estamos acá, yo creo que ninguno de los problemas que usted tiene es igual al de la otra persona. Y si lo es, qué bonito poderlo compartir, ¿o no? Poderlo compartir. Es más fácil llevar la pelea entre dos que entre uno. Por eso, hermano, yo los animo en esta mañana siempre a estar comunicando. Yo sé que tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no? Tenemos un grupo de WhatsApp, a veces ahí compartimos cosas, pero a veces es muy bueno y importante también llamar a los hermanos, ¿o no? Ayer me llamó un hermano, que antes venía a esta iglesia, un buen amigo mío, me llamó la esposa y todo, y me dicen, ¿sabes qué? Ya no soporto más, me voy a separar. O sea, a uno como cristiano, como creyente, escuchar a otra persona, a otros creyentes que se quieren separar es como que no pega, ¿o no? Yo siempre he dicho en el ámbito cristiano esa palabra de divorcio, separarse no tiene ni que existir, ¿no? Pero estuvimos conversando con estas personas y todo, hermanos, y en verdad que cada uno tiene diferentes problemas. Uno piensa que está bien, ¿o no? Porque lo ve alegre, lo ve sonriente, pero hermanos, siempre hay algo. Y los animo a cada uno de nosotros, no solamente el WhatsApp, que es bueno, sino también siempre anime a los hermanos porque estamos viviendo tiempos difíciles, complicados, ¿ok? Y en esta mañana, hermanos, quiero compartir algo acerca del libro de Génesis. Bueno, ya lo he compartido, estamos haciendo unos devocionales en mi casa con Génesis. Y les digo algo, hermanos, qué bonito es cuando usted lee. Una cosa es leer, otra cosa es estudiar, otra cosa es enseñar y otra cosa es predicar, ¿o no? Y bueno, lo que hacemos en casa, leemos, estudiamos, enseñamos, y hoy día los quiero enseñar, predicar lo que Dios habla a través de su palabra. Le digo, hermano, el libro de Génesis, bueno, Génesis significa principio, ¿no? ¿Ya? Y cuando estamos leyendo, aquí está esta palabra. ¡Wow! En Génesis es la primera vez donde aparece la palabra prole. ¿Usted sabe lo que es prole? ¿Ha escuchado alguien la palabra prole? ¿No? ¿Sabe lo que es prole? ¿Prole qué significa? Generaciones, o sea, familia, o sea, diferentes. ¡Wow! Aquí está. Y así, hermano, nos hemos dado cuenta, ¿no? Y en esta mañana quiero compartirle una historia muy bonita. Bueno, sabemos la historia, ¿ya? Y vamos a hablar acerca del libro de Génesis capítulo 35. Vámonos a Génesis capítulo 35. Ya cuando lo busquen, Génesis capítulo 35. Ya. La semana pasada estuvimos hablando acerca de Génesis 22, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Y era acerca del examen, ¿no? ¿Se acuerdan que Dios era una prueba? Dios le estaba tomando una prueba ¿a quién? A Abraham, ¿se acuerdan o no? La prueba era para Abraham. Bueno, ahora viene otra prueba, pero ya no es para Abraham, ¿no? Ahora es para su nieto, llamado Jacob. ¿Ok? Pero antes de eso, hermanos, vamos a leer, vamos al capítulo 35, solamente vamos a leer los 15 versículos y vamos a ver qué Dios nos tiene en esta mañana. Yo le he puesto un título a esta, y le he puesto y otra vez, así lo llamo, y otra vez. Ese es mi título que le puse para esta mañana. Y punto, otra vez, ¿ya? Dice Génesis capítulo 35, ¿estamos allí? Dice así la Biblia: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban con él, y a todos que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que está junto a Siquem.
Y salieron, y el temor de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó el lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de sus hermanos. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Parán a Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te daré a ti, a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Dios Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu amor, tus bondades, por tu misericordia, Padre Celestial. Gracias por este hermoso día que nos das, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque podemos reunirnos, juntarnos. Señor, bendice a las personas que estamos acá. Las que no pudieron venir, tú conoces sus motivos. Las que están a través del internet, vía Zoom, Señor, bendice sus vidas, Señor. Siempre digo, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo habla en nuestras vidas y que tu palabra sea hablada en esta mañana. En tu nombre oramos y damos gracias, Dios. Amén. Bueno, ahí vimos acabamos de leer 15 versículos, ¿no? Acerca del capítulo 35. Pero antes de empezar, vamos a ver qué pasó atrás. En el capítulo 34, yo se los voy a resumir. En el capítulo 34 está la historia de Dina. ¿No se han escuchado Dina? Que era hija de Jacob, ¿no? Hermana de los 12 hijos de Jacob. Dina. ¿Y qué le pasó a Dina? Dina fue violada, Dina fue abusada, Dina fue ultrajada por Siquén, ¿no? Un joven que no era de la tierra de Israel, un joven de las tierras vecinas. Vino y la violó. O sea, dice la Biblia, ahí en el capítulo 34, dice que la deshonró, ¿ya? Es decir, abusó de ella. Ok, pero el chico viene y se enamora de ella, ¿no? Se enamora de ella y él va y pide a su papá, en este caso el papá de él era Amor, y le dice: ¿sabes qué? Vamos a hablar con Jacob para decir que me den a su hija, ¿no? Porque él dice que se había enamorado de ella, ¿ok? Viene Jacob, hablan con Jacob, tanto Siquén y Aarón su padre hablan con Jacob, y Jacob se queda así: bueno, vamos a esperar que lleguen mis hijos que estaban en el campo, ¿no? Llegan los hijos, bueno, pero aparte le dice Siquén: ¿sabes qué? Yo quiero que tú me des a tu hija y entre nosotros vamos a hacer una sola familia, es decir, todos vamos a hacer todos juntos, vamos a hacer una sola familia. Ok, viene los hermanos de Dina y se enteran de lo que le habían hecho ¿a quién? A su hermana, que la habían violado y todas las cosas, ¿no? Y supuestamente hacen ay, se me fue la palabra, un pacto, algo hace, que es decir que tanto la familia de Jacob con la de Siquén iban a ser una sola, ¿no? Porque le dice: ¿sabe qué? Si nos juntamos, tus hijas serán nuestras esposas y tus esposas serán, o sea, querían hacer un cambio. Pero los hijos de Israel, tanto en de Simeón y Leví, le dicen: ¿sabes qué? Si ustedes quieren pertenecer a nosotros, se tienen que circuncidar, ¿ok? Si ustedes hacen eso, van a pertenecer a nuestra tierra, van a pertenecer a nuestro pueblo. Tanto los de Siquén dicen: bueno, hagamos, va, y hablan con su pueblo. Miren, ¿sabe qué? Ellos nos están pidiendo algo insignificante, ¿no? Que nos vamos a circuncidar, pero ¿saben qué? Su ganado, su tierra, todo va a ser nuestro. Y ellos acceden. Dice la Biblia, hermanos, que ellos accedieron y se fueron y se circuncidaron, y al tercer día de la circuncisión, es el día donde más duele, donde ya no hay anestesia, lo que sea, dice que ese día ellos comenzaron a salir y Simeón y Leví los mataron a todos. A todos los hombres de ese pueblo los mataron. Y dice la Biblia ahí que fueron a la casa de Amor y de Siquén, ¿no? Y sacaron y los mataron a filo de espada y tomaron a su hermana.
La sacaron y la agarraron y dijeron, este tipo la violó, así que eso hemos hecho por ellos. ¿Qué veo en ese capítulo, hermano? Veo primeramente un abuso, ¿no? De parte de Siquem a Dina. Veo un engaño, tanto de los hijos de Israel con los de Siquem, ¿no? Los dos hablaron de este engaño. Unos querían matarlos, los otros querían sus tierras. ¿Ok? Y al final, ¿qué veo? Una venganza, ¿no? Se vengaron. Eso habla en el capítulo 34. Si usted tiene en su casa, léalo y se va a dar cuenta. O sea, es una historia que uno se queda así, wow. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué Dios permite eso, no? ¿Por qué permite que estos dos, o sea, y dice la Biblia que después tanto los hijos de Jacob entraron y se llevaron todo, ¿no? Ganado, hijos y todo, y fueron totalmente esclavos. Y dice allí, hermano, versículo 30 del capítulo 34, dice, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Versículo 31 dice, pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? O sea, Jacob viene y le dice a los hijos, o sea, ¿qué hicieron? Todo este pueblo alrededor, ¿qué va a hacer? Van a decir, oye, ellos mataron a ellos, o sea, ¿se le van a ir contra quién? ¿Contra él o no? Se le va a ir contra él y dice, yo no tengo gente ni siquiera para pelear, o sea, ¿no? Con eso en mente, hermanos, vamos a ir al capítulo 35. Recuerde que hubo un abuso, ¿no? Hubo un abuso, hubo un engaño y hubo una venganza. Y también le pongo hubo una preocupación por parte de ¿quién? De Jacob. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahí es cuando Dios interviene, hermano. Ahí es cuando Dios dice, bueno, vamos a actuar aquí. Recuerda, hermano, que Dios siempre lo que promete lo cumple. ¿Sí o no? Uy, dos nomás. Dios lo que promete cumple, ¿sí o no? Amén, diga, hermano, amén. Tenemos hasta las paredes blancas más... Tenemos que decir amén, ¿o no? Dios lo que promete, cumple. Sea con usted o sea sin mí, pero Dios lo va a hacer. ¿Ok? Y aquí vemos, hermano, que Dios tiene que intervenir. Dios tiene que ya decir, bueno, ya hicieron tantas cosas, vamos para adelante. Y aquí es donde Dios viene. Por eso le puse el título, ¿y otra vez? ¿Cuántas veces Dios va a intervenir en nuestras vidas, hermano? Las veces que Él quiera. Cuando usted y yo estemos haciendo algo mal, Él va a intervenir, ¿o no? Él va a intervenir de una u otra forma, lo va a hacer. ¿Ya? Imagínense a Jacob, ¿cómo estaba él? Asustado. Los hijos habían hecho cosas que ni él sabía, porque ni siquiera él sabía. Por eso el versículo 30 dice, ¿qué han hecho? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué han hecho? ¿Por qué mataron a tanta gente? Y bueno, es normal, ellos estaban ardidos, ¿ya? Porque dice ahí en el versículo 2, hermano, el versículo 3, que ellos estaban sumamente tristes y estaban molestos por lo que había pasado. ¿Es normal o no es normal, hermano, que alguien le viole a su hermano, que usted va a quedarse tranquilo? No, hermano, yo creo que no, ¿no? Siempre se va a tratar de buscar, ¿qué cosa? Venganza, ¿no? ¿Y qué dice el Señor? La venganza es mía, dice el Señor, ¿no? Pero a veces decimos, déjame ser tu instrumento. Pero no es así, hermano. Dios se encarga de todo. Y dice en el capítulo 35, Dios tiene que intervenir. Dios ya viene, entra, ¿ok? Pero cada vez que Dios interviene, hermano, en nuestras vidas, usted y yo, hermanos, tenemos que estar preparados porque Dios nos va a pedir cosas. Dios nos va a pedir cosas que usted y yo tenemos que hacer, tenemos que dejar. Si queremos seguir adelante sirviendo a Dios o andando en los caminos de Dios, Él nos va a pedir cosas que tenemos que dejar. Decir, ¿sabes qué? Dios no dice, deja esto, deja lo otro, pero déjalo y punto. Porque así es Dios, ¿o no? Así es Él. Y Dios tiene que intervenir. Y mire lo que dice el capítulo 35, versículo 1. Dice, dijo Dios a Jacob. ¿Quién está hablando ahí? Dios, hermano. Dios está hablando directamente con Jacob. Y ahí dice allí, dijo Dios a Jacob. Ahí. Ahora usted me va a decir, ¿cómo habla Dios hoy en día? ¿Cómo habla Dios hoy en día? Pero Dios, tú no me hablas. Claro, pues si la Biblia la tiene cerrada, pues, o la tenemos cerrada, ¿cómo Dios va a hablar, hermano?
Dios, háblame. Comencemos a leer, comencemos a buscar lo que Dios quiere que nos diga en nuestra vida. Como les dije hace días, como familia estamos pasando por unas pruebas difíciles. Pero Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Primero, buscar, ¿o no? Y hermano, durante este tiempo Dios nos ha hablado así, de una forma, pero o sea, como que... Y duele, ¿o no? Pero así es Dios. ¿Ya? Cuando Dios habla, hermano, estemos atentos. Dice allí la Biblia, dijo Dios a Jacob, mira, aquí le da 4 órdenes. 4 órdenes le da aquí Dios a Jacob. Primeramente le dice, levántate. Y la segunda le dice, y sube. La tercera le dice, y quédate allí. Y la otra le dice, y haz un altar. 4 cosas le da, 4 órdenes. Dice, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. ¿Cuántas órdenes le da? 4. Hermanos, aquí vemos a Jacob, aunque no lo crea, cumple las 4. Y no solamente cumple las 4, hace algo más, que ya vamos a ver qué algo más hizo él de las órdenes que le dio Dios. ¿Ya? Y así es Dios, hermano. Ay, que Señor, ya no aguanto. Levántate, sigamos, hermano. ¿Ya? Hablaba con mi esposa que a veces hablo por mí. Tenemos la costumbre, ¿cómo estás? Ay, hermano, pasando nomás. Como que lo hacemos a un Dios, o sea, como que, ¿y Dios dónde está? O sea, no, para adelante, ¿o no? Animemos, hermano, tenemos un Dios vivo, ¿o no? Tenemos un Dios, hermano, que nos puede levantar. Por eso, hermano, dice ahí, primero le dice, levántate. ¿Cómo estaba Jacob? ¿Qué le había pasado a Jacob? ¿Cómo estaba Jacob? Estaba malo, ¿no? Estaba deprimido, estaba, o sea, triste, asustado, ¿no? Porque recuerde que no habían hecho cualquier cosa los hijos, ¿no? Y le dice Dios, ¿sabe qué? Ya, o sea, estás triste, estás bien, normal. ¿Es normal ponerse triste o no? Yo siempre digo esto, mi forma de pensar, creo que lo he dicho, o sea, yo no creo en la depresión. O sea, que existe, sí, pero no creo. O sea, hay gente, ay, estoy deprimido, voy a tomar pastillas. La depresión existe, sí, es normal, se te muere un familiar, un tío, un abuelo, lo que sea. Es normal que estés así, ¿o no? Lo anormal es seguir así. Eso es lo anormal. Ya, pues allá pasó, sigamos para adelante. O sea, Dios tiene un propósito, sí. Levántate, ya ahora. Levántate y sube a Betel. ¿Dónde estabas? Cada vez que dice en la Biblia sube, es porque están abajo. Sube, levántate y sube y quédate allí. Pregunta, hemos estudiado, ¿Jacob había estado en Betel antes, sí o no? La Biblia lo dice, hermano. Había, porque dice ahí, quédate allí y haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano. Si usted lee el capítulo 31, 30-31, ya estuvo. Antiguamente, vamos a ver, la ciudad se llamaba Luz, que es lo mismo de Betel. O sea, ya estuvo Jacob allí, hermano. Por eso dice, levántate y sube a Betel y quédate allí. ¿Ya? Porque Jacob parece que estaba acá, diferentes lugares, ¿o no? Y quédate allí y edifica un altar cuando huías de tu hermano Esaú. 4 órdenes, ¿o no? Le da Dios aquí a Jacob. Dice el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia, paremos aquí. Hermanos, usted y yo, o yo, nunca me gusta hablar por lo otro, sabemos lo que estamos haciendo mal, ¿o no? Sabemos qué está mal, sabemos cuáles cosas está impidiendo muchas veces que Dios no nos bendiga. Y hay cosas en nuestra vida, en nuestro corazón, nuestro pensamiento, donde usted lo quiera tener, pero hay cosas que a veces nos impide el crecimiento. Y usted y yo sabemos, pecadillo por ahí escondido, ya algo que no quiero dejar, o algo que sé y no lo quiero dejar, ¿no? Pero lo más lindo de esto, hermano, que quien lo sabe todo es Dios, ¿o no? Hay 2 personas que saben todo esto, Dios y ¿quién más? Uno mismo. Hay veces cosas que nuestras esposas, nuestros familiares ni saben. Pero Dios lo sabe y nosotros. Y ahí es cuando Dios interviene. Y dice, ¿sabe qué? Esto hay que cortarlo de raíz ya. Porque eso está impidiendo hacer las cosas. Dice ahí versículo 2, entonces Jacob dijo a su familia,
dijo a su familia y a todos los que estaban con él. ¿Qué le dijo? Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Para emprender una nueva meta, para emprender un nuevo viaje, para emprender un nuevo propósito, un nuevo desafío, ¿qué hay que hacer, hermano? Quitar lo que me puede estorbar. Y Dios le dice ahí, o sea, Jacob dice allí, a toda su familia y a todos los que estaban con él, dice, quitad los dioses, ¿no? Ajenos que hay entre vosotros. ¿Cómo sabía Jacob que tenían dioses ajenos allí? La pregunta del millón, ¿y cómo llegaron? ¿Por qué estaban allí? Si usted lee capítulo, vámonos a la Biblia, hermano. Capítulo 31 del libro de Génesis. Ahí nos vamos a dar cuenta de a dónde aparecieron esos ídolos. ¿Quién los trajo? ¿Quién los llevó? ¿Por qué están allí? Dice el libro de Génesis, capítulo 31, versículo 17, dice. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos. Aquí cuando Jacob ya huía de su suegro Labán, o no, ya había trabajado ni sé cuántos años, ya había sido esclavo por sus dos hijas, y etcétera, etcétera, ¿no? Y dice ahí que llegó un día y Jacob dijo, ¿sabe qué? Esto se acabó y me voy. Dice que cogió a sus hijos y se fue, y puso en camino a todo su ganado y a todos cuanto habían adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac, su padre, en la tierra de Canaán. Versículo 19, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y ¿qué dice ahí? Y Raquel hurtó los ídolos de su padre. ¿Quién era Raquel? ¿Quién era Labán? ¿De dónde salió Abraham? De Ur, de los caldeos, ¿no? Salió Abraham de allí. Eran pueblos paganos. Y tanto Raquel, Labán, ¿quién era Labán para Abraham? Tío, ¿no? El tío, o sea, eran familiares, o sea, y tenían esas costumbres. Y Raquel, la hija de Labán, dice que hurtó sus ídolos. Mire lo que dice versículo 30 del mismo capítulo 31. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de, perdón, y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué hurtaste mis dioses? Le dice Labán a Jacob. Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerzas tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. ¿Qué cosa? Los dioses. Entró Labán en tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarja de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con las costumbres de las mujeres. Y él buscó, pero no halló a los ídolos. ¿Entendemos o no? ¿Quién llevó los ídolos? Raquel. Mintió y los escondió, ¿o no? Pero dice la Biblia que Jacob no sabía. Pero acá dice Jacob y a toda su familia y todos los que estaban con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. ¿Se enteró? ¿Le dijeron? ¿Dios le habló? ¿Dios le reveló? No lo sabemos, hermano, pero lo que sí sé es que él dijo, quitad. Chao con eso. Eso no sirve. Eso no es lo que Dios quiere, ¿o no? Y así, hermano, a veces tenemos que dejar cosas. Ya, tal vez que es su ídolo, tal vez no lo sabemos, o que nos impide a veces, ¿no? Porque tenemos que dejar eso, y no solamente dejar, sino que limpiar y mudar vuestros vestidos. Mire, me encanta este pasaje. Vámonos al libro de Hebreos, hermanos. Hablamos la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10. El libro de Hebreos, capítulo 10. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermano?
Cuando Dios nos dice algo, que aprendamos algo, tenemos que dejar todo lo que nos estorba, ¿no? Dice la Biblia en el libro de Hebreos también, despejémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero ¿cómo hay que hacerlo, hermano? Dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué hay que hacer? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día. ¿Cómo tenemos que ir delante del Señor? Acerquémonos con corazón, mantengámonos y considerémonos unos a otros. Eso es, hermano. ¿Qué es considerarse? ¿Qué es mantenerse firme? ¿Qué es acercarse al Señor, hermano? Con corazón limpio. Aquí a Jacob le está diciendo al pueblo, dejen todo, ¿ok? Y limpiar nuestros, dice, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. O sea, bañémonos, limpiémonos, cambiémonos de esta ropa y vámonos, ¿no? Y por eso dice el versículo 3, y levantémonos y subamos. Ya va cumpliendo dos, ¿o no? Levantarse y subir, ¿o no? Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí el altar que me respondió en el día de mi angustia, ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Cuántas cosas va cumpliendo? Primero era levantarse, subir a un altar, falta una, ¿o no? ¿Cuál era? Quédate allí. Ya van 3. Y eso es lo que Dios quiere, hermano, en nuestras vidas. O sea, si nosotros prometemos algo, ¿qué tenemos que hacer? Cumplirlo. Bueno, dice allí que le dijo eso al pueblo, ¿no? Ya, le dijo al pueblo, traigan todo, esto hay que dejarlo, ya. Y dice versículo 4, así dieron a Jacob todos, ¿qué cosa? Todos los dioses ajenos que había en poder de ellos. ¿Cuántos habían, hermano? Algunos, ¿o no? En poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Toma los dioses, se sacaron los anillos, todos, ¿sabe qué? Chao, esto nos está estorbando. Sí, ahora... Hermano, no estoy queriendo decir con eso, si usted tiene una joya, estado que es un recuerdo, no estoy diciendo que la deje. Ahora, si usted no la quiere, démela, que yo la vendo, no tengo problema. ¿Ya? Yo no estoy diciendo eso. Hay cosas que me regalaron esto bonito, pero esto es un ídolo. No, o sea, si hay cosas que le regalaron, si usted lo hace un ídolo es otra cosa, ¿o no? Aquí tengo un hermano bien chévere. Ay, pero es mi ídolo. No, o sea, aquí lo tengo para no perderme la Biblia, o sea, nada más. ¿Es diferente o no? ¿Hay cosas que nos traen recuerdos? Sí. Mantengámoslo, sí, hermano. Yo no estoy queriendo decir con eso que tiene que dejar todo. Hay cosas bonitas que nos han regalado, que mi abuelita, que mi tía, que tengo... O sea, no, hermano. La diferencia es cuando de eso hacemos que algo que nos impida, que algo sea un Dios o qué sé yo. ¿Ya? Ahí es el problema, hermano. ¿Ya? Ellos se sacaron todo, dieron todo y dice que Jacob los cogió y los escondió debajo de una encina. Debajo de una encina es un árbol grandote, hizo un hueco y ahí enterró todo, ¿o no? Ahí lo dejó, ya, para que nadie más lo tome, para que nadie más, ahí lo dejó. Estaba ahí, hermano. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? También cumpliendo, porque si vamos a ir a una meta, hermano, tenemos que ir con corazón limpio y sincero. No sé qué metas tenga usted, no sé qué planes tenga usted, ya. Como decía la semana pasada, siempre le hemos echado la culpa a la pandemia, está bien, pero antes de la pandemia, ¿había planes, habían futuros o no? Lo había, hermano, ya. Eso tiene que ser todos los días, hermano, todos los días. Así que se fueron con un corazón limpio, se lavaron, se bañaron y se fueron y dejaron todo. Ahora, versículo 5. Ya, pregunta, ¿van a haber o no van a haber problemas, hermanos? ¿O no?
¿Quién ha seguido al Señor y no ha tenido problemas? Todos, ¿o no? Y no me diga que no, hermano. No me diga que no, porque ahí sí que lo voy a tachar de mentiroso. Pero a veces, hermano, ¿hemos o no hemos dudado? ¿De quién? ¿De Dios o de nosotros? ¿Y de Dios nunca ha dudado? Sí, sí, hermano. No diga que no, porque sí. Yo al menos lo he hecho. Señor, ¿estás seguro? O sea, ¿es? Pero si yo nunca he hecho eso, yo nunca he ido para allá, o sea, ¿será o no? Pero a veces, hermano, dudamos muchas veces. No estoy diciendo que sea malo, porque son problemas, son obstáculos que se nos pueden venir a nosotros, ¿ya? Y vaya que los obstáculos, ¿para qué son? ¿Para aguantarnos o para saltarlos? Primero nos aguantan y después vemos cómo los saltamos, hermano. Ya, que no es normal, o sea, es normal que vayan a haber obstáculos. Aquí el versículo 5, mire lo que pasa. Vienen los problemas, aparentemente, ¿o no? Pero mire lo que hace Dios, dice, y salieron, ¿no? Y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Ok? ¿Cuál era ese terror, hermano? ¿Cuál era el miedo de Jacob? Lo leímos en el versículo 30, ¿o no? Y ahora, esta gente se nos puede venir encima, ¿no? Pero ahí es cuando Dios interviene, hermano. ¿Van a venir problemas? Sí, pero Dios interviene. ¿Sabes qué? Las ciudades de alrededor, ¿qué tuvieron? Terror, o sea, no, pues mira, este pueblillo, o sea, chiquitico, ¿no? Y hasta el día de hoy pasa eso, hermano. Israel es un país pequeño. Y vaya que le tienen miedo, ¿no? La gente de alrededor. ¿Quién se mete con Israel, hermano? Solo Palestina porque son, ¿o no? Pero, hermano, le tienen terror, porque ese es Dios. Ese es Dios, hermano. Ese es Dios. Que la gente diga, wow, qué linda fe, qué bueno. La gente, wow, todo eso. Eso es lo bonito, hermano. Pero qué triste, como le dije anteriormente, que diga, ay, sí, ahí está Dios. Tal vez nos ayude y se acuerde de mí. O sea, Dios se acuerda de todo siempre. Nosotros no nos acordamos de Él siempre, hermano. Y dice aquí, bueno, tuvieron terror y ninguna de las ciudades lo persiguieron. Se quedaron allí. Versículo 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba. ¿Llegaron o no llegaron? Luz, esa es la ciudad Luz, era el primer nombre que ahora se llama Betel. Y Dios nos trae allí, como le dije hace semana pasada. Dios a veces nos hace empezar de nuevo, ¿no? Donde estábamos, allí tenías que estar. No tenías por qué haber bajado. Lo que le pasó a Abraham, ¿o no? Estaba acá y bajó ¿a dónde? A Egipto. ¿Se acuerdan? Lo mismo pasa, hermano, con Jacob. ¿Qué hacías allá? Acá es la ciudad, acá es la tierra prometida, ¿o no? ¿Canaán es la tierra prometida? Sí. Y Dios allí, hermano, dice, perdón, y Jacob dice que llegó con él y todo el pueblo que con él estaba. Todos llegaron allí, hermanos. Versículo 7, y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. ¿Qué veo aquí, hermanos? ¿Ya? ¿Qué veo yo que hace Jacob? Dice allí, hermanos, que llegó, ¿no? Con todo el pueblo llegaron a esa ciudad. Y edificó un altar y llamó ahí el nombre El Betel. Le cambió el nombre, ¿o no? ¿Qué significa Betel? Betel significa casa de Dios. ¿Qué significa El Betel? Dios de la casa de Dios. O sea, le puso otro título, ¿no? Betel significa casa de Dios. Y El Betel significa Dios de la casa de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer como creyentes, hermano. Lo aplico yo acá. O sea, siempre exaltar el nombre de Dios, ¿o no? De una u otra forma tenemos que exaltar el nombre de Dios. Voy a poner algo más. Voy a decir que el pueblo, porque el pueblo llegó ahí, ¿o no? Y el pueblo sabía que edificó un altar, ahora se llama este lugar, ya no es casa de Dios, sino que se llama el Dios de la casa de Dios. Más título, hermano.
Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes, hermano. Glorificar el nombre de Dios donde quiera que estemos, ¿o no? Eso es lo que hizo Jacob. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Cuando Dios nos está bendiciendo, tenemos que glorificar el nombre de Dios. No blasfemar, hermano. Porque a veces blasfemamos el nombre de Dios con nuestras actitudes, nuestra forma de ser. Y la gente dice, wow, ¿y ese que es cristiano? Blasfemamos, hermano. Pero todo lo contrario es exaltar siempre el nombre de Dios. Dios le dio 4 órdenes, pero él hizo una más. Exaltó, ¿no? Exaltó el nombre de Dios. ¿Cómo lo exaltamos, hermano? ¿Cómo exaltamos el nombre de Dios? Usted y yo sabemos cómo hacerlo, hermano. ¿Ya? Cuando Dios bendice, ¿cómo estamos? Bien, ¿o no? Felices. Ay, Dios me ha bendecido. Gracias a Dios porque me diste esto, me diste lo de acá. Amén. Y cuando Dios nos quita, Dios, gracias por haberme quitado. Como que a veces no, ¿no? Por eso le digo, hermano, tenemos que siempre, siempre exaltar el nombre de Dios. Hermano, y cuando exaltamos el nombre de Dios, Dios siempre va a estar allí. Yo he dicho esto, hermano, Dios tiene las bendiciones en sus manos, ¿sí o no? A cada uno de nosotros no tiene bendiciones. ¿Por qué no las da? O sea, no las da, así. ¿Por qué? Se me trabó. ¿Por qué Dios no nos da las bendiciones? A este está mejor. ¿Por qué? A veces, hermanos, ¿saben por qué? Porque tenemos un corazón sucio, un corazón no acorde a las cosas de Dios. Dios tiene ahí las bendiciones, pero esta me la aguanto. ¿Ok? Pero Dios las tiene, hermano. Dios siempre tiene bendiciones para cada uno de nosotros. No las da por culpa de nosotros mismos. Porque no estamos exaltando el nombre de Dios, hermano. ¿Ya? Y cuando Dios nos da bendiciones, ¿qué hacemos? Gracias, Señor. Y podemos enumerar grandes bendiciones, ¿no? El tener un hijo es una bendición, ¿o no? El tener una casa, el tener un hogar, el tener una familia, ¿ya? Todo eso son bendiciones. El tener para el sustento diario son bendiciones, ¿o no? Pero Dios tiene más cosas, hermano, ¿o no? Dios la tiene, pero a veces por no tener limpios nuestros corazones, Dios se aguanta. ¿Para qué se la voy a dar? ¿Quién va a salir exaltado, Dios o Él? A veces nosotros, hermano, por mi esfuerzo tengo lo que tengo. Qué bueno, te felicito, ¿no? Y comenzamos, hermano, a alabarnos nosotros mismos. Y Dios, eso es lo que hizo aquí Jacob. Lo llevó, lo sacó de ese lugar, ¿o no? Dice que todo alrededor querían, pero los paró allí, ¿o no? Le dio una orden, llegó al lugar, hizo un altar e hizo más. Le puso otro nombre, porque allí, al lugar donde llegó. Versículo 8. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut, que significa el encino de llanto. O sea, es decir, llegaron, lo enterraron allí, ya, y comenzaron a llorar, normal, cuando muere una persona, ¿no? Y la enterraron. Se llama lugar de llanto Alon Bakut. Y dice versículo 9, ¿cómo iba la cosa? Dice el versículo 9. Apareció ¿quién? Otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Parán, Arán, y le bendijo, hermano. Qué bonita esa palabra, ¿no? Qué lindo cuando Dios bendice. Ya, y qué feo cuando maldice, ¿o no? Dios maldice, yo creo que no, jamás. Pero aquí veo, hermano, que dice que nuevamente se le aparece a Jacob y lo bendijo. ¿Por qué lo bendijo? ¿Qué méritos tenía Jacob para que lo bendiga? Seamos sinceros. Si nos ponemos a leer todo lo que Jacob hizo, ¿no? ¿Jacob qué significa? El nombre Jacob, usurpador, ¿o no? Eso significa Jacob. Todo lo que él hizo, ¿no? Robó la primogenitura, se confabuló con la mamá, ¿cómo se llama la mamá? Rebeca, ¿no? Rebeca, o sea, todo lo que él hizo, ¿no? Pero, ¿sabe? Y comenzamos nosotros, ¿y por qué Dios permitió eso? Porque Dios hizo una promesa, hermano. Ya, el mayor servirá al menor, y punto. No tenemos por qué discutir, hermano. Eso es Dios, ¿o no? Lo que hizo porque Dios tiene un plan, ¿no? Y comenzamos, ¿o no? Ahí cuando ya comienza, se va a casar, ahí cuando sale la primera nota musical. ¿Usted sabía que cuando está la primera nota musical en la Biblia?
cuando Jacob pidió la menor y le dieron la mayor. Ah, no se la sabían, ¿o no? Ahí está la primera nota musical. Jacob pidió la menor, ¿o no? Y le dieron la mayor. Lo siento. No se la sabían esa. Bueno, ahí está la primera nota musical. Y así que, hermano, eso le pasó a él, ¿o no? Le pasó todo eso. Tuvo que trabajar 7 años por una, 7 años por otra, y etcétera, etcétera. Y comienza todo lo que hizo Jacob. Sus hijos, con las siervas y todo, 12 hijos. ¿O no? Y llega aquí, y Dios viene, dice, se le aparece nuevamente y lo bendijo. ¿Por qué lo bendijo? Por todo lo que había hecho. ¿No? ¿Saben por qué, hermanos? Se lo dije la semana pasada, Dios no se acuerda nunca de nuestros pecados. ¿Sabían eso? Dice el libro de Isaías que lo manda ¿a dónde? Fondo del mar. ¿Ya? Y nada, y Él no se acuerda, hermano, porque ese es Dios. Dios bendice lo que nuestra acción, de lo que nosotros estamos haciendo. Si estamos haciendo las cosas bien, ¿Dios nos bendice o no nos bendice? Amén, hermano, Dios lo hace. Y dice allí que lo bendijo y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel hasta el día de hoy. No, Israel, eso lo bendijo. Tu nombre ya no será usurpador, ahora será mi nombre, se llama Israel. Israel significa el pueblo de Dios, porque de ahí va a salir, ¿o no? ¿Por qué le dice el resto después Dios? Será tu nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios, ¿qué cosa? Todopoderoso, omnipotente. Aquí vemos uno de los atributos de Dios, ¿o no? Dios omnipotente. Yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación en conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tu lomo. Es una profecía, ¿o no? Que se cumple, ¿o no? Eso le dice Dios, hermano. Eso es bendecir. No sabemos cómo Dios nos va a bendecir, pero que lo hace, lo hace. Y van a hacer cosas Dios maravillosas con nosotros que ni usted ni yo lo pensamos, hermano. Pero sí tenemos que saber y entender que tenemos un Dios todopoderoso, ¿o no? Yo soy el Dios omnipotente, o sea, yo soy el Dios todopoderoso, es decir, yo hago todo lo que quiero, ¿o no? Y como quiero, para mí no hay límites, está diciendo Dios. Y en ese Dios que usted y yo tenemos que confiar, hermano. Tenemos un Dios omnipotente, todopoderoso, que puede hacer de la nada todo. ¿Quién era Jacob? Un hijo de Abraham, un nieto de Abraham, un hijo de Isaac. No, pero fue uno de los patriarcas, ¿o no? Cuando se nombra el Antiguo Testamento, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Porque Dios le dice allí, yo soy el Dios omnipotente y de ti hazte una nación grande, multiplícate, que van a salir grandes reyes de tus lomos, le dice allí, ¿o no? La tierra que le he dado a Abraham y a Isaac, te la daré ¿a quién? A ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Porque ese es Dios, hermano. Eso es Dios. Cuando bendice, hermano, cuando usted y yo hacemos las cosas bien, Dios nos va a bendecir. Y nos va a dar cosas que usted y yo ni podemos entender. ¿Ya? Y a veces decimos, ¿por qué tanta bendición? Así es Dios, hermano. ¿Usted ha rechazado bendiciones? Hermano, cuando alguien le va a dar una bendición, acéptela. Acepte. Yo conozco personas, conozco hermanos que van, hermanos, así, créanmelo, hermano, yo lo he visto. Hermano, sé que está pasando por una dificultad, te quiero ayudar. ¿Yo acaso te estoy pidiendo? Créanlo, hermano. Yo he escuchado gente así, y creyentes. ¿Ya? Yo sé que Dios me va a sacar de esto, pero si te está usando, o sea, está usando personas, ¿o no? Hermano, créanmelo. Así hay personas, pero cuando alguien le quiere dar una bendición, acéptela. Porque si usted acepta, Dios sigue bendiciendo a esa persona, ¿o no? Eso hace Dios, hermano. Acepte. Yo le digo, tenía un compañero en la facultad, hermano, creo que se lo conté, un hermano que nadie daba un centavo, o sea, era que nosotros como compañeros decíamos, ¿y este qué hace estudiando aquí? O sea, era una cosa, un cero a la izquierda, o sea, para nosotros, ¿o no? Porque nunca trataba, nunca hablaba. Por ejemplo, él nos decía, ecuatoriano, peruano, oye tú, o sea, así trataba. Pero hermano, o sea, pero ese era un come libros, hermano, porque estaba solo en la biblioteca. ¿Será creyente o no será creyente? La pregunta que uno se hace, ¿o no? Por su actitud, por su forma de ser, porque eso también habla mucho del creyente, ¿o no?
Y un día estaba conversando con un compañero, un peruano, no me acuerdo tanto, peruano, un ecuatoriano conversando con un peruano, pero bueno, somos creyentes, no importa. No importa. Estábamos conversando con él y él me dice, oye, ¿te vas a ir a la iglesia? Estábamos con Paola ahí, me acuerdo. ¿Te vas a ir a la iglesia? Le digo, no, porque no tengo para la micro, le decía. Y justo pasaba él. No, porque no tengo para el bus, le digo. Pasa él y se regresa. Que no tienes para irte a la iglesia, o sea, no dice que no tienes plata para ir a la iglesia, toma, saca un billete toma, para que se vayan a la iglesia. Y siguió de largo. Y no que fuimos grandes amigos ni nada, o sea, pero Dios lo usa, ¿o no? En mi vida pensé que él iba a parar a sacar un dinero y darnos para que nos vayamos a la iglesia en bus con mi esposa. Porque eso es Dios, ¿o no? Gente que usted y yo ni por aquí imaginamos. Pero Dios los usa, hermano. Y acepte las bendiciones, porque ese es Dios que lo está bendiciendo. O usted ora o no ora por algo. Dios, ayúdame con esto. Dios, necesito esto. Y a veces cosas que ni usted y yo imaginamos, ¿o no? Y así, hermanos, podemos contar historias. Tengo otra historia que a mí, hermano, hasta las lágrimas se me salieron una vez. Creo que la conté acá, ¿ya? Íbamos a hacer una campaña evangelística, ¿ya? Y nos faltaban $1,500. Habíamos invitado al grupo de Palabra de Vida con un programa que tenían Renacer, algo así, no me acuerdo. Renacidos, ¿ya? Renacidos por una esperanza viva, algo así. Y nosotros habíamos contratado a ese grupo, habíamos alquilado un coliseo, ¿ya? Todo habíamos contratado, pero nos faltaban $1,500, pues. Y ahora, hermano, de rodillas con tapillas de cola para que duela la oración. Si usted quiere que la oración duela, póngase tapillas de cola y arrodíllese, que ahí duele. Orando ahí, dale y dale, nada, hermano. Estábamos en la iglesia un día domingo en el culto y el lunes era la campaña evangelística toda la semana. Estábamos allí reunidos, el pastor, los líderes, estábamos allí. Oh, ¿y ahora qué hacemos? No sé. No queda más que hablar con el hermano Adrián. El hermano Adrián es un hermano que tenía bastante dinero, ¿no? No queda más que hablar con él, así como con el hermano Jorge aquí, ¿no? Más o menos, así el hermano Jorge sirve. Ya no nos quedaba de otra, pues, hablar con el hermano Jorge para que nos preste. O sea, más o menos así eran hermanos. ¿Qué pasa, hermano? Que no cree usted, hermano. Bueno, llegamos allí, hermano, estábamos en el culto cuando viene me acuerdo, me hablaba una furgoneta Hyundai y viene y se estaciona ahí afuera. Se bajan dos personas, pareja, vienen y bajan y dicen, ¿cómo están? Buenos días. ¿Sabe qué? Dios ha tocado nuestro corazón y queremos dar nuestro diezmo aquí. Hermano, sí, muchas gracias, sí, es el otro, pero antes que se vayan queremos darle algo a ustedes. Lo metimos ahí a la biblioteca, lo certificamos y se fueron con Cristo en su corazón. Abrimos el sobre, hermano, ¿cuánto creen que había, hermano? $1,500. Lo que necesitábamos. Porque ese es Dios, hermano. ¿Ah? Ese es Dios. Ya, eso es Dios. Orábamos por 1,500, gente que ni conocimos, nunca más lo vimos. Pero trajeron $1,500. Gente que usted y yo ni nos vamos a imaginar, porque así bendice Dios, hermano. Créale a Dios, creámosle a Dios. Ya, yo sigo orando, yo sé que Dios, a todo lo que tengamos problemas, Dios lo va a solucionar, ¿o no? De una u otra forma, porque tenemos un Dios omnipotente, ¿o no? Tenemos, hermano, y creamos en eso. Tenemos un Dios omnipotente, todopoderoso, omnisciente. Todo lo sabe. Él no sabe o no sabe nuestro problema. Obvio que lo sabe, hermano. Por eso Él actúa. Y aquí vemos, hermanos, a un Jacob siendo bendecido. Por todo, de ti van a salir reyes, de tus lomos, de ti. Qué privilegio, ¿no? Para Jacob. Tal vez nunca lo vio, pero qué privilegio que Dios te diga eso. Y dice allí, hermanos, que lo bendijo todo y de ti saldrán reyes de tus lomos. Y la tierra que te he dado, la que está aquí, la que le ofrecí a tu abuelo, a ti y también es tuya. ¿Ok? Qué linda herencia, ¿o no? Porque Dios le había ofrecido tierra ¿a quién? A Israel. Y esa es la promesa de Dios hasta Israel, hasta hoy en día, hermano. Esa es la promesa de Dios a Israel. ¿Qué le ofreció Dios a Israel? Tierra. ¿Qué nos ha ofrecido Dios a nosotros? Vida eterna con Él. ¿Ok? Así que Israel no es, o sea, el pueblo que se va, o sea, bueno, otros temas, no quiero meterme en lío. Pero hermano, Dios le ofreció a Israel tierra. Dios nos ofreció a nosotros vida eterna con Él. ¿Ok? Dice ahí versículo 13, y se fue
de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Se fue Dios. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él. ¿Cuál era la última orden? Quédate allí. ¿Lo hizo o no lo hizo? Porque eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Si usted y yo hemos hecho una promesa a Dios, tenemos que cumplirla. Se levantó, subió, hizo un altar, ¿no es cierto? Y se quedó allí. Si Dios nos dice, hermano, aquí, aquí. Si es allá, es allá. Pero ese es Dios, hermano. ¿Se anima o no se anima a hacerlo? Ya, y no se olvide, hermano, tenemos un Dios omnipotente que nos quiere y nos puede bendecir las veces que nosotros se lo pidamos. Pero hay una condición. ¿Cuál es? Un corazón limpio y sincero delante de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos.